Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo con las últimas noticias, novedades de la serie del turco de Can Yaman. Te van a encantar las novedades que te traigo. Y también estaremos hablando sobre Hande Erçel. Así que quédate hasta el final del vídeo para conocer todas estas noticias. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete y comenzamos con estos detalles. Bueno, pues resulta que finalmente Birsen nos ha traído últimas actualizaciones. El turco se grabará en Hungría y la grabación comenzará en septiembre. Can Yaman ya está allí preparándose para todo. Hubo un vídeo que yo os traje hace un tiempo atrás que Can Yaman nos escribió a través de un mensaje en su cuenta de Instagram que participaría en un gran proyecto. No sé si os recordáis que yo os lo traje en un vídeo del canal. Y dijo gran proyecto. Bueno, pues la gente no pensaba que iba a ser tan grande solo porque es de Disney. Pero resulta que la información que Birsen nos ha dado hoy indica que en realidad es mucho más grande, que es realmente grande. La serie El Turco no solo será una serie El Turco, se creará un universo El Turco. ¿Qué significa? Significa que tendremos muchas más series de El Turco, o sea, va a ser una bomba. Así que Can Yaman no exageró con su mensaje, fue realmente un gran proyecto, vamos a disfrutar a lo grande. Esta serie, a diferencia de lo que imaginábamos, no se grabará en turco, se grabará en inglés. Otro factor que indica que realmente es genial. Y Can Yaman grabó una serie en italiano y ahora grabará en inglés. De verdad que mira que he escuchado hablar de varios actores turcos que sí que han tenido mucho éxito, pero no he conocido todavía a un actor que haya llegado a este nivel como Can Yaman. Can Yaman está alcanzando otro nivel, o sea, un nivel muchísimo más alto, está llegando lejos. Por supuesto, aquí no estamos tratando de menospreciar y mucho menos quitarle valor a los demás actores turcos, eso para nada, aquí son todos valorados, porque sabemos que hay muchísimos y muy buenos actores y actrices turcos. Pero a pesar de lo preparado que está Can Yaman, la gente no lo tiene. Tampoco podemos dejar de dar criterio a su madre, que trabajó tan duro para preparar a Can Yaman, eso hay que decirlo también. Y Can Yaman es uno de los mejor preparados y la verdad es que está obteniendo un récord a nivel mundial. Ya os lo dije que esto iba a ser una pasada. No es cualquiera que trabaje en italiano, que trabaje en turco, que trabaje en inglés. No es para todos y esto es la bomba, de verdad. Para que os hagáis una idea, en ese anuncio de Mercedes, cuando me di cuenta, Can Yaman, o sea, es que me quedé flipante, la verdad, en cómo habla diferentes idiomas. Habla muy bien, lo practica súper bien. En el futuro traerá cosas muy hermosas y cosas muy grandes, Can Yaman, de lo que podemos imaginar, o sea, no te lo vas ni a esperar. No es solo una serie, es un universo del turco. Esto es como un universo Marvel, es algo grande, es algo grandísimo, o sea, una exageración. Por eso Can Yaman nos dijo que estuviésemos atentos porque venían cosas grandes. Y Birsen también trajo novedades sobre quién será su posible socia en el turco. Bueno, pues resulta, su nombre es Greta Ferro, es italiana y aquí la estamos viendo en la imagen. Tiene 26 años a punto de cumplir 27. Y Birsen nos dijo que está en negociaciones, una fase de prueba, debe ser esa famosa prueba de afinidad para ver si la pareja casará. Esto está en negociaciones, en fase de prueba, según nos revela Birsen, y luego asumirá como pareja de Can Yaman en el turco. Su personaje se llamará Gloria y Can Yaman el turco. También es modelo y está al comienzo de su carrera como actriz, solo tiene 3 trabajos en su currículum. Y bueno, yo no la veo fea, ¿vale? Tiene belleza, como belleza como antigua, ¿no? Como de estas películas, se me hace como películas americanas, la veo el tipo, pero creo que es por el tipo de cabello que lleva. Es la primera vez que escucho y la veo a esta chica, así que ya veremos si esta pareja conecta, veremos a ver qué es lo que nos prepara el turco. Me alegro muchísimo, ya os dije que vienen cosas grandes y Can Yaman es todo un logro. Quiero decir en este vídeo que espero que toda esa gente que envidia por Can Yaman, que reconozcan su trabajo y se unan a él y lo pongan en valoración.
Así que ponte de su parte, reconócelo, porque Jan Yaman es realmente un ejemplo a seguir, ya os lo he dicho varias veces. Es una persona, o sea, que vale la pena seguir su ejemplo. Gestión de carrera, en preparación, desempeño. Y la gente no tiene que mirar con ojos de envidia, sino con ojos de agrado de que él esté aumentando y que todo le vaya bien. Es solo que las personas que brillan atraen a ese tipo de personas, atraen a gente envidiosa, eso siempre. Pero la gente necesita verlo como un modelo a seguir, porque no cualquiera puede hacer eso. Realmente necesitas estar muy bien preparado. La recepción que debería tener aquí con estas hazañas no debería ser la del evento de Disney, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿vale? Un fiasco total. Acordemos que esto fue inesperado realmente. Nadie lo esperaba, este nivel. Pero la verdad es que cuanto más se habla, la gente más preparado se pone. Ya ha demostrado que no le afecta, él sigue adelante, ha demostrado varias veces. Si la gente de los medios cambiara su comportamiento hacia él, de verdad que todo sería mucho mejor, ¿no? Pero esto va a tener un éxito garantizado, donde él pone los pies, todos salen bien. Sobre Greta, pues no sé a qué se dedica, no sé si tiene pareja, no lo sé, si la conocéis, dejadme por los comentarios, ¿vale? Y os buscaré la información si lo queréis, dejádmelo por los comentarios que yo busco la información, porque no sé nada de ella. Y resulta que también siguen hablando en relación a las acciones que hace cuando es bien recibido en un país, que aquí os estoy compartiendo la imagen. Bueno, pues resulta que dijeron que creen que él hace estas acciones ser recibido por una multitud de fanáticos y que porque en los viejos tiempos en Turquía dijeron que pagaba a la gente para que fuera a recibirlo. ¿Recordáis esas noticias falsas? O sea, que ya os dije que me parecía una burrada que andaran diciendo esa cosa. Bueno, pues luego dijeron que él siempre hace estas acciones para demostrar que no le está pagando a nadie. Y me alegro de que lo siga haciendo y demostrando. Y que no son extras y no son actores con la intención de crear repercusiones. Me alegro de que calle bocas. Todo envidia, ¿vale? La envidia define todas estas cosas. Jan Yaman tiene que bañarse en sal de roca. Y sobre Hande Erçel y Konstantinos, este presentador cree que no están juntos y que no es posible que esto haya nacido solo porque se siguen en una cuenta de redes sociales como lo es Instagram. Entonces estuvieron hablando sobre este tema. Este presentador, por su parte, dijo que cree que es muy posible que los dos estén juntos porque donde hay humo hay fuego. Eso también dijeron. Incluso la lengua de serpiente quizás algo ya pasó y hasta se acabó. Eso estuvieron comentando. Y en el periódico también tenemos a Hande y el tema es un nuevo proyecto sobre cómo ella quiere. No he visto ningún vídeo de ella diciendo esto, pero casualmente lo que está escrito en esta noticia es lo mismo que dijo en la revista Elle del mes de febrero. No he visto ningún vídeo de ese tipo. Y casualmente en la misma frase del mes de febrero, entonces puede ser que la tomaron y la replicaron ahora este mes, pues mucha gente se pregunta sobre sus nuevos proyectos. Entonces ya os estaré informando, hemos empezado ya con muy buen pie, empezando con las buenas noticias que nos han dado sobre Jan Yaman, así que decidme qué os ha parecido todo esto, darle like, compartir el vídeo, suscríbete, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.